Qué hermoso es habitar en la casa del Señor. Cuánta alegría y cuánto gozo hay en nuestro corazón al haber alabado, cantado esas canciones de amor, de gratitud, esas canciones de fe, de esperanza, de alegría. Qué bueno es estar siempre en la casa de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 2 versículos 9 al 11. Hebreos 2 versículos del 9 al 11. La palabra de Dios dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tiene el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Hoy, Padre Santo, celebramos tu resurrección, Señor. Sabemos que estás vivo, Señor. Vives dentro nuestro, Padre Santo, y nos envías siempre, Señor, a llevar tu mensaje, Padre Santo, para que aquel que no tiene esa vida nueva, esa vida eterna, lo pueda tener, Señor, creyendo en ti, recibiéndote como su Señor y Salvador. Entonces tú obrarás con gloria y honor en sus vidas, Señor. Lo llevarás a la perfección, Padre Santo, y serán salvos. Podrán morar eternamente contigo y en tu reino, Señor. Bendito seas en este día, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado como un terreno fértil para que sea sembrada tu palabra, Señor, y a su tiempo dé abundantes frutos para tu gloria. Gracias, Señor. Háblanos que tu pueblo oye. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Dice, en la resurrección de Cristo, Cristo prefirió cargar nuestros pecados, subir a la cruz, morir, ser sepultado, pero al tercer día el Padre lo resucitó. Y eso es lo que celebramos, la resurrección, que quiere decir, implica y significa una vida nueva, espiritual, una vida transformada con un propósito eterno, una vida que lleva siempre todo lo que es del reino de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo es la columna vertebral de nuestra fe. Sabemos que Él está vivo, está sentado en el trono de Dios junto a su Padre, y Él está intercediendo por nosotros, no solamente orando por nosotros, sino intercediendo para que el Padre nos conceda siempre su gracia y favor, nos conceda siempre esa misericordia, esa bondad, que nos bendiga, nos cuide, nos proteja, para que sigamos creciendo en el amor a Dios, en obediencia a Cristo, en sumisión al Espíritu Santo, en la obediencia fiel a la palabra de Dios, llevando siempre el mensaje a los que necesitan de esta nueva vida. Bendito sea el Señor. Entonces, celebramos cada domingo la resurrección, que Cristo está vivo y que Él viene por nosotros pronto. Y así que debemos mantenernos firmes en esa fe, en esa esperanza, porque Dios
será toda la gloria. A Él la gloria, la honra y el honor. Esa es una vida cristiana que estamos llevando, gracias a que Cristo en su sacrificio nos dio esa nueva vida. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a tomar como título lo que trajo la resurrección. Vamos a tomar conciencia y a valorar ese sacrificio del Hijo de Dios por cada uno de nosotros y por aquellos que todavía están andando en tinieblas, por aquellos que todavía no saben ni conocen la verdad, para poder llevarles ese mensaje. Estemos seguros, Cristo está vivo, Él vive y reina y viene pronto. Entonces, lo primero, ¿qué trajo la resurrección de Cristo a nosotros? Trajo al autor, consumador, fundador de nuestra salvación. Lo repito, primero nos trajo al autor, al fundador de nuestra salvación, Jesucristo resucitado, nuestro sumo sacerdote, el único que podía ser el autor, fundador, consumador de nuestra salvación y vida eterna. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer a Satanás, al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y a las mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a morir. Para ayudarnos tenía que hacerse igual que nosotros. Y por eso Jesús es un jefe de sacerdotes, sumo sacerdote, en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y la sangre derramada en la cruz por Cristo limpió todo nuestro ser, mente, alma, corazón y cuerpo. Limpió de todo pecado. Jesús logró que Dios perdonara nuestros pecados, que limpiara nuestro corazón, sanara nuestra alma. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote. Y con referencia a estos dos sacerdocios previos, como Melquisedec, él es ordenado como un sacerdote aparte de la ley dada en el monte Sinaí. Como los sacerdotes levíticos, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes que tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él. Qué maravilloso, ¿no? En el plan de redención de Dios, desde Génesis 3, Dios anunció este plan de salvación y de vida eterna, de restauración, de comunión con Dios como Padre, con todos los que aceptan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías enviado. En Génesis 3 se anunció este plan en la mujer, porque le dijo: de tu vientre saldrá el libertador. Satanás podrá herir su talón, pero el hijo de tu vientre pisará la cabeza de Satanás. Y ahí se estableció
ese plan que Cristo consumó en este mundo. Y así se hizo sumo sacerdote, más alto que la orden de Melquisedec. Melquisedec no pertenecía a ninguna tribu de sacerdotes, pero Dios lo eligió como sacerdote. Y también cumplió la ley levítica, donde había una familia ungida por Dios para sacerdotes, pero ellos tenían que ir al templo, entrar al lugar altísimo una sola vez al año, llevando la sangre de un cordero para perdón de pecados, para que sea expiado los pecados del pueblo. Pero Cristo fue más que eso, sacerdote levítico, porque Él hizo el sacrificio una sola vez y así ganó la redención eterna para todos los que creen en Dios y reciben a su Hijo, se dejan guiar por el Espíritu Santo y siempre obedecen la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que trajo, lo primero que trajo a nuestra vida un autor, consumador, fundador de nuestra salvación, el único que pudo traer la salvación a este mundo y a la humanidad es Cristo Jesús. Dios nos lo entregó. Segundo, ¿cuál es lo que trajo la resurrección de Cristo a nuestra vida? Es un precio pagado, un alto precio pagado. Consumado es, dijo Jesús, y entonces fue enviado su Espíritu a Dios. Consumado es, el precio fue pagado, todo precio que demandaba la condenación por los pecados, porque la ley dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Él. Y Cristo pagó ese alto precio con su vida y con su sangre para que nosotros recibamos la salvación. Eso nos trajo la resurrección de Cristo. En Hebreos 9, versículos 12 al 15 dice: Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas están impuras, no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y sin pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así que por medio de Jesucristo enfrentamos o entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto, y por medio de su muerte también lo que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna y Él nos dará lo que ha prometido. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo ha pagado la libertad de toda condenación del pecado. Ya no es esa sangre de becerro, esa sangre de chivo, de toro, de cordero. Si en el Antiguo Testamento eso tenía poder para expiar pecados, la sangre de Cristo tiene más
poder, más valor que cualquier sangre de animal, porque es la sangre del Hijo de Dios. Y con ese precio se pagó nuestra salvación. Qué maravilloso, ¿verdad? En Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19 dice: porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo su Hijo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto, sin mancha. Un cordero que fue humilde al matadero, por ti y por mí. Estuvo dispuesto a pagar algo que vale más que el oro y la plata de este mundo, algo que pueda durar más que este mundo, que es la sangre de Cristo, la que nos trae vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, todo precio ha sido pagado con la vida, con la sangre de Cristo. Ahora somos libres, ahora somos perdonados, somos justificados y santificados ante los ojos de Dios, y Él nos recibe como hijos, y podemos pedir todo lo que necesitamos a Él en el nombre de Jesús. De acuerdo a su voluntad será hecha en el tiempo que Dios es preciso y correcto. En ese tiempo nos dará todo lo que le pedimos. Bendito sea el Señor. Y tercero, ¿qué beneficio nos trajo la resurrección de Cristo a nuestra vida? Un alcance sin límites. Un alcance sin límites. Primero, el amor de Dios. El amor de Dios es extendido sin límites. Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. El amor de Dios. Tenemos el acceso a ese amor incomparable, poderoso, a ese abundante amor, a ese fiel amor, a ese amor que nunca deja de ser, a ese amor que no tiene límites, porque es poderoso para sanar, para restaurar, para redimir, para fortalecer. En Juan 3, versículos 16 al 18 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. El amor de Dios nos ha sido dada en Cristo por gracia, por la bondad y misericordia de Dios. Jesús representa ese amor sin límites, ese amor que ha sido entregado con sacrificio de vida, porque Dios nos ama tanto y no ha enviado a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos por medio de su Hijo. Ese es el alcance del amor que hoy tenemos, que por medio de su Hijo el amor de Dios se manifiesta para con nosotros, en misericordia, en bondad, en perdón, en paz, en gozo, en fe, en esperanza. Bendito sea el Señor. En Romanos 1, 15 al 17 dice: He ahí mi gran deseo de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder que Dios
usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos, a los gentiles. La gente, la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios, por la fe vivirá. El amor de Dios hace encender un gran deseo de llevar el mensaje de amor, de salvación y de perdón a los demás. Con amor. Con ese mismo amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, perdonando nuestro pecado, dándonos una vida eterna, valorando el sacrificio de Cristo en la cruz. Seamos los primeros en llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo. Y el que cree y el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, entonces será hecho hijo de Dios. Esa es la extensión del amor de Dios. Debemos seguir extendiendo, dice, el reino de Dios a todos, extendiendo ese amor, no condenando, no juzgando, sino llevando la palabra de Dios para que en su corazón despierte la exhortación a pecado. Reconozcan ese pecado, pidan perdón a Dios y Dios los perdonará. Cristo empezará a transformar su vida a una vida perfecta, a una vida plena, a una vida justa, correcta y un carácter semejante al de Cristo. Bendito sea el Señor. Ese es el beneficio que tenemos del amor de Dios, que se puede extender sin límites. Así como ese amor se extendió en todo nuestro ser, también puede extenderse en todo lugar y en toda persona en esta gente. También no tiene límites el beneficio de Dios, porque somos declarados justos, santos e hijos de Dios. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como herencia de Dios, recibimos beneficios espirituales sobre todo, como es la paz con Dios, nuestra comunión con Dios. Ese es el beneficio más grande que uno puede anhelar. El mundo que no conoce a Dios anhela dinero, fama, poder, para que se crean felices, para que se crean beneficiados de todo lo que hay en el mundo. Pero nosotros los cristianos somos beneficiados con Dios espiritualmente. Y algo que tiene mucho valor, es eterno, es la paz con Dios. Es nuestra comunión con Dios, que vale mucho más que todo lo que pueda haber en el mundo. Tener esa relación estrecha con el Padre, puertas abiertas para entrar a la presencia de Él y poder conversar, poder hablar con Él, contarle todo lo que nos sucede, recibir sus instrucciones, atesorarla y ponerla por obra. La paz con Dios. En Romanos 5:1 dice: por tanto, ya no fuimos declarados justos por lo tanto, ya que fuimos, nuevamente Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Cuando nosotros vemos la muerte y la resurrección de Cristo, eso afirma y nos hace crecer en fe. Esa fe nos llena de paz, y esa paz abre
toda comunicación con Dios. Qué maravilloso. Es la paz de Dios que Cristo nos ha dado, no como da el mundo, sino como Él lo da. Una paz que realmente hace confiar en Dios, esperar en Dios y siempre amar a Dios. Otro beneficio es la gracia de Dios. Si tenemos comunión con Dios, si tenemos la paz de Dios restablecida dentro de nosotros, entonces se nos concede, podemos recibir la gracia de Dios. En Efesios 2:5 dice que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué maravilloso, ¿no? La salvación es la gracia de Dios, es un beneficio que recibimos. Ya no gustaremos la segunda muerte, porque ya morimos en Cristo, y si morimos en Cristo, ya resucitamos con Él. Y en su segunda venida tendremos el cuerpo glorificado y viviremos eternamente en su reino. Bendito sea el Señor. Es la gracia de Dios, un beneficio espiritual que recibimos gracias a la resurrección de Cristo. De igual manera, gracias a la resurrección de Cristo, obtenemos el beneficio de Dios, que es la redención. En Romanos 3:24 dice: siendo pues justificados. En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Primera de Pedro 1:18 dice: tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Qué maravilloso, ¿no? Se nos ha sido redimido, se nos ha sido devuelto todo lo que hemos perdido injustamente. La redención, dice, es de que sin merecerlo hemos recibido el perdón de Dios. Merecíamos la muerte, pero por fe hemos recibido la salvación de Dios. Qué maravilloso. La redención de Dios implica también ese rescate de las tinieblas y ser puesto en la luz. Ese rescate de la esclavitud de muerte a una vida eterna, sirviendo a Dios fielmente. Ese rescate de todas esas obras de maldad para vivir haciendo siempre el bien. Ese rescate de un mar de odio, de ira, de venganza, de violencia, a llevar a esos pastos verdes de paz, de armonía, de unidad, de prosperidad. Bendito sea el Señor. También otro de los beneficios espirituales es nuestra seguridad eterna. Hemos sido salvados, tenemos la vida eterna y esa salvación no se pierde. Debemos cuidar con obras de verdadero arrepentimiento, obras de fe, obras de amor, obras de verdadero Hijo de Dios. Y por eso tenemos al Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro Consolador, el que viene a traernos la verdad, el que viene a darnos el poder, el amor, el dominio propio, el que viene a fortalecernos, el que viene a alumbrar la luz de Cristo en nosotros y poder caminar en ese camino de verdad y justicia.
Qué maravilloso, la seguridad eterna. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? Esa es la seguridad de que para Dios no hay nada imposible. Y todo lo que pidamos de acuerdo a su palabra, a su voluntad, de acuerdo a su reino, todo nos los va a conceder, todas las cosas. En Romanos 8:38 y 39 dice: por lo cual estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad de que vamos a permanecer unidos a Cristo. Y no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor. En Gálatas 3:26 dice: así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos los que creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías, y que lo reciben en su vida, permiten que Dios entre a su vida, cambie y transforme toda su mala manera de vivir en una vida con propósito eterno. Entonces dice, ellos tienen la seguridad de que son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, son coherederos con Jesucristo de la herencia del Padre Celestial. Esa es nuestra seguridad, que tenemos herencia, que Cristo comparte la herencia del Padre con nosotros. Y en 2 de Timoteo 2, versículo 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios hizo un nuevo pacto mediante Cristo por nuestra fe. Y ese pacto es establecido con la fidelidad de Él. Si fallamos, tenemos que aceptar la disciplina de Dios, la corrección de Dios, y volver nuevamente a seguir a Cristo. Nos arrepentimos, confesamos a Dios nuestro pecado. Él es fiel para perdonarnos y tenemos otra nueva oportunidad en Cristo para seguir madurando y seguir recibiendo los beneficios que tiene Dios. Si nosotros leemos la Biblia, encontramos muchos más beneficios. El otro beneficio que trae también es el poder de Dios. Es el poder de Dios que está en su palabra. Su palabra es espíritu, es verdad. Su palabra es luz. Y su palabra tiene el poder de transformar todo para bien. En Juan 1, versículos de 3 al 5 dice: todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Con la resurrección de Cristo tenemos el beneficio de que ninguna oscuridad podrá vencernos. Ninguna oscuridad apagará nuestra luz. Si nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo, entonces nuestra luz siempre brillará. Y como nuestra luz brilla, Cristo nos ha puesto, dice, sobre las ciudades, en lugares altos, para que la luz de Cristo brille a los demás y puedan seguir a Cristo.
tener una nueva vida, valorar la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, con una esperanza viva, esperar su segunda venida. Viene por nosotros, por ti y por mí, por su iglesia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, llevando siempre el mensaje de Dios a los demás, orando, leyendo la Biblia, manteniendo nuestra comunión con Dios y siempre haciendo el bien, porque para eso nos ha dado el poder de hacer el bien, y así terminaremos con todo mal. En Juan 4:14 la palabra de Dios dice: pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. El poder de Dios en su palabra nos da esa vida. ¿Por qué? Porque refresca, porque hace reverdecer, hace florecer, hace fructificar. Somos como árboles plantados cerca a corrientes de agua de vida, que es Cristo. Nosotros hemos sido plantados en Cristo. Y por lo tanto, tenemos esa agua que brota dentro de nosotros, dice, como manantial para vida eterna. Y a todo aquel que nos pida un vaso de agua, podremos ofrecer a Cristo, que tiene el agua de la fuente de vida eterna, del manantial que se volverá esa persona. Bendito sea el Señor. En Hebreos 2:4 dice: Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. El poder de Dios se nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, dice, el que mora dentro de nosotros, y todo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahí entonces fluye el poder para hacer esas señales, esas maravillas, esos milagros, desarrollar esos dones que Dios distribuyó a cada uno de nosotros. Por medio del Espíritu Santo se puede transmitir el mensaje, y ese mensaje lleva la palabra de Dios, y esa palabra tiene el poder de transformar de muerte a vida, resucitar al que estaba muerto y darle vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que nos trajo la resurrección de Cristo, el poder de Dios que fluye mediante el Espíritu Santo en nosotros. En Marcos 16, versículos 15 al 18 dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido, también tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándoles con las manos. Bendito sea el Señor. Entonces la orden ahora es: estamos recibiendo los beneficios del poder de Dios, y vayamos por todo el mundo y anunciemos la buena noticia de salvación a toda la gente. Cuando dice toda, ¿qué quiere decir? Que a nadie dejemos de predicar, a nadie dejemos de llevar el evangelio, a nadie dejemos de llevar ese buen mensaje. Que nadie se quede sin escuchar ese mensaje.
toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo y nunca será condenado. Y el poder tendrá, dice, señales le acompañarán. Expulsará demonios. Hablará otros idiomas. Nada te hará daño. Ni aun lo comas o lo bebas, nada te hará daño. Y también podrán sanar los enfermos. Cristo decía: tu fe te ha salvado. Anda, vete y no peques más. Y la gente se sanaba. La gente era liberada de toda opresión de pecado, porque el poder de Dios, el poder del amor y del perdón de Dios los había librado de toda enfermedad. Muchas veces tocó al enfermo. En Efesios 4:2 dice: siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Qué maravilloso, ¿no? El poder de Dios se manifiesta en amor. Nos ha sido manifestado en el amor de Dios en Cristo. Y tiene poder ese amor para convertirnos en personas humildes, en personas amables, respetuosas, en personas pacientes, prudentes, sabias, tolerantes unos con otros. Todo por el poder del amor. En Primera de Pedro 3, versículos 3 al 4 dice: que la belleza de ustedes no sea externa. El amor de Dios, el poder del amor de Dios nos hace bellos por dentro. Y lo que sale de dentro es la belleza del reino de Dios. Y es incomparable a cualquier belleza que el hombre o el mundo pueda hacer. Por eso dice: que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Todo lo que Dios valora tiene poder para transformar. Cuando somos pacientes, amables, humildes, tolerantes, entonces nos vestimos de mansedumbre, porque nuestro corazón está lleno del amor, del perdón de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos transforma en personas suaves y apacibles. En Colosenses 3:12, la palabra de Dios dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto es grande y poderoso. El poder de Dios que nos ha sido dado como un alcance sin límites para los demás, porque Dios no es un ser limitado, ni limita, sino que Él es un Dios que se extiende más allá, extiende su amor, su poder, su bondad, su perdón, y nos convierte en esas personas humildes, amables, pacientes, tolerantes, en esas personas con un corazón lleno del amor de Dios, con un espíritu suave y apacible, como santos, amados, de afectos entrañables, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Eso y mucho más es lo que nos trajo la resurrección.
Y hoy el Señor nos ha hablado. Y hoy el Señor nos confirma y nos da esa seguridad plena que en la resurrección de Cristo, en quien creemos firmemente, tenemos a ese autor y fundador de nuestra salvación y vida eterna. Y valoramos el precio que Él ha pagado, precio de vida y de sangre en la cruz, para nuestra redención, justificación y ser hijos de Dios. Y entonces, ahora tenemos todo lo que el reino puede darnos a nosotros, sin límites. El amor de Dios, los beneficios de Dios, como es la paz, la gracia, la redención, la seguridad eterna. Y podemos seguir viviendo esa nueva vida cristiana con el poder de Dios, anunciando su palabra, llevando luz, llevando vida eterna, salvación. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor nos dice: vayan por todo el mundo, anuncien esta buena noticia de salvación a toda la gente y sean siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Que su corazón siempre esté el amor, la fidelidad, el gozo, la paz, la sabiduría. Y como escogidos de Dios, santos y amados, siempre debemos estar vestidos de ese afecto entrañable, de esa bondad, de amor, de esa humildad, de esa amabilidad, respeto y esa paciencia, porque los tiempos perfectos, buenos y agradables son los tiempos de Dios. Estamos en el nuevo pacto. Tenemos la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y tenemos la palabra de Dios viva dentro de nuestro corazón, y entonces podemos salir a cumplir lo que el Señor nos dice, todo lo que trae la resurrección de Cristo para aquel que recibe a Cristo en su corazón. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie para orar. Levantemos nuestras manos al cielo, ante el trono de Dios, y digamos: amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo pacto. Gracias, Señor, por habernos entregado a tu Hijo Jesucristo, porque tú anunciaste en tu plan, Señor, de que tendríamos salvación y vida eterna. Y tú enviaste a tu Hijo, Señor. Él vino a este mundo, vino como hombre, vino a ser nuestro autor, fundador y consumador de nuestra salvación, esa salvación única y que no se pierde, porque pagó un precio de vida y de sangre que fue derramada en la cruz, y esa sangre nos limpia y nos protege de todo mal, de toda muerte, de toda enfermedad. Nos limpia el corazón, y la palabra de Dios transforma toda nuestra alma con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tu amor que hemos recibido tiene un alcance sin límites, y llevaremos ese amor a todo lugar, Señor. Daremos a conocer todos los beneficios que tienen los que reciben a Cristo resucitado en su vida. Daremos a conocer que siempre vivirán en paz con Dios, en la gracia de Dios, en la redención de Dios y en la seguridad eterna. Y que a donde vayamos, Señor, tu poder siempre estará con nosotros, porque estaremos declarando tu palabra, guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú te manifestarás con poder en el nombre de Jesucristo.
donde tenga que ser expulsado de demonios en el nombre de Jesús será dicha. Donde tengamos que hablar sin conocer el idioma, hablaremos y los demás entenderán y comprenderán. Nada nos hará daño. Y así también, Señor, a recibirte a ti por las palabras que predicamos, y al imponerle las manos sanarán, porque tú, con un toque tuyo, hay sanidad, Señor, porque en tus llagas, por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Señor, por el poder de tu amor que nos haces humildes, amables, pacientes, Señor, y seguiremos con esa humildad llevando tu reino a todo el mundo. Bendice, Señor, bendícenos, Padre Santo, a cada uno de tus hijos y de tus hijas de la casa de Dios, palabras de vida eterna. Síguele, Señor, afirmando su fe, su paz, su amor y su comisión, porque tenemos un autor y consumador. Ha sido pagado el precio y ahora debemos llevar a todo lugar ese poder del amor de Dios, para que haya salvación y vida eterna en todos. Y así estaremos trabajando con fe, con amor, con esperanza, con alegría, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Una iglesia vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, poderosa, llevando el Evangelio, porque en el Evangelio hay poder de Dios y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Esa es la resurrección de Jesús en nuestra vida.